Hola a todos nuevamente. En la sesión de hoy vamos a trabajar, como ya les había prometido, el concepto de la instrumentación como una fase de la ejecución del proyecto de grado. Yo creo que es importante que hagamos un ejercicio de reflexión. Decidí hacerlo esta vez de manera sincrónica, ya que pues si fuésemos a conversar dentro de un videochat sobre qué es un instrumento, pues creo que deberíamos hacerlo cuando ya tengan algo construido, por lo menos tengan un avance de ese proceso que ustedes vienen desarrollando, que vienen planeando, o que, como algunos me han dicho, no tienen ni idea cómo lo van a hacer. Entonces la sesión de hoy es particularmente para enfocarnos sobre la fase del diseño de algunos instrumentos que están o en la fase de pilotaje o que todavía no están construidos. Y lo que vamos a hacer particularmente es partir de algunas experiencias que he construido yo, ya que, como les comentaré en un momento, me parece que no es válido que empecemos a hacer un ejercicio desde la teoría sobre, bueno, qué es una entrevista o qué es una observación o qué es una entrada a un diario de campo. Creo que hay tanta teoría sobre eso que solamente ingresándolo en Google van a tener millones de posibilidades de ver videos, de abordar textos, pero hace falta esa perspectiva personal, hace falta como adentrarnos un poco sobre cómo es que uno vive el diseño de eso y la ejecución de esos instrumentos. Entonces los invito a que comencemos a explorar juntos. Listo, entonces no botemos más caspa y vamos a comenzar a mirar desde el ejemplo cómo es que realmente se constituye esta construcción que queremos hacer desde el dato cualitativo y desde los instrumentos que vamos a utilizar. Yo creería que es muy importante que hagamos como un esquema de cuál va a ser la sesión y vamos a trabajar desde el concepto de una entrevista, desde el concepto de una observación y desde el concepto de una entrada a un diario de campo, o cómo se ve ese diario de campo, que es, digamos, lo más sencillo, que no requiere ahondar demasiado sobre el concepto. Entonces, comencemos. En nuestra construcción del enfoque sobre los instrumentos cualitativos, me parece muy importante, como ya les había dicho, el resaltar que el ejercicio que vamos a hacer va a partir desde mi experiencia y una lectura que yo he hecho de más o menos cómo operan los instrumentos, pues definitivamente es lo único que tengo. Si nosotros pudiésemos ver otras experiencias, pues las consultaríamos desde los videos que hay en YouTube y toda la teoría que existe. Ahora, como les había dicho, uno de los problemas que he identificado en este ejercicio de abordar los instrumentos de recolección de datos siempre ha sido que se enfocan en la teoría, se enfocan mucho en el modo, en el cómo se hace y qué es lo que lo sustenta teóricamente, pero nunca existe una muestra desde la realidad de los sujetos investigadores y qué ha pasado con ellos. Entonces, esta presentación va más hacia eso. Vamos a trabajar el cómo se aborda la investigación desde la situación empírica, no tanto desde esa relación teórica que hacen los textos. Y entonces vamos a partir, como les dije, desde aquellos trucos del oficio que son fundamentales para considerar cuando uno está construyendo y probablemente aplicando una entrevista. Para entender eso, vamos a partir de que las entrevistas tienen dos perspectivas que yo creo ya ustedes han conocido o han abordado desde la teoría, y es que una entrevista puede ser una entrevista estructurada o puede ser una entrevista semiestructurada. Ahora, de esas experiencias yo tengo por decirles que yo no confío plenamente en la entrevista estructurada. ¿Por qué digo esto?
Cuando uno desarrolla una entrevista estructurada, el primer elemento que tiene que tener en mente es que debe contar con muchísima experiencia en el desarrollo de entrevistas. Y eso es porque la entrevista le permite a uno tocar unos puntos que se requieren para la construcción de la base de datos, pero el gran problema es que uno nunca puede anticipar todas las respuestas del entrevistado. O sea, uno puede condicionar unas preguntas, pero cuando el entrevistado empieza a ejecutar esas respuestas, se va dando uno cuenta que las preguntas se mezclan, se conectan, se entrelazan, se desvalidan, se corroboran, o sea, no hay una forma de tener un control total del concepto de la entrevista o del propósito de la entrevista, y por eso una entrevista estructurada me parece demasiado compleja de construir. Eh, Normalmente uno termina haciendo un ejercicio de conversación con el entrevistado y genera, sí, unas preguntas guía, pero termina construyéndose en un ejercicio más semiestructurado o sin estructura. Por eso mi primer consejo es empezar a contemplar de qué manera las entrevistas que ustedes van a formular se van a llamar realmente estructuradas, completas, o si es más fácil hacer un cuestionario que construir una entrevista completamente estructurada. De la segunda, me parece que es importante contemplar que el diseño de las preguntas debe partir desde una visualización de cuál es la respuesta. Me explico. Cuando uno está diseñando la entrevista, debe de inmediatamente saber cuál es una posible o dos posibles o tres posibles o cinco posibles respuestas a esa pregunta que ustedes están formulando. Si yo desconozco cuál es la posible respuesta, es probable que me tope con algunas sorpresas cuando el entrevistado dé respuesta a la pregunta que formulé. Por eso, un ejercicio muy sano es siempre diseñar la pregunta y anticipar cuál será la posible respuesta. Y de allí es fundamental, como siempre les he dicho, pilotear y pilotear y pilotear el instrumento. Yo anticipo la respuesta, consulto con mis compañeros, de alguna manera puedo hacer un ejercicio de pilotaje en un equipo de 3 con un compañero. Y de allí empezaría a escalar un caso que sea muy similar a lo que ustedes esperan como su población o como su muestra. Y empiezan a implementar las entrevistas y a darse cuenta de más o menos qué sucede cuando ustedes ejecutan esas preguntas y más o menos hacia dónde se encaminan las respuestas de los entrevistados. Y por eso me parece muy importante que, a pesar de que una entrevista sea escrita, es fundamental que se pueda grabar. Hay muchos espacios en los cuales se requiere tener mucha certeza en qué fue lo que dijo alguien y no solamente operar desde la memoria, sino del el registro que puede ser escrito, puede ser en video, y que permita que ustedes vuelvan a esa información que inicialmente querían capturar desde este instrumento. Y como último consejo, yo les diría que es necesario construir preguntas reiterativas. Eso quiere decir que algunas veces las entrevistas se formulan a partir de diferentes preguntas que apunten a diferentes aspectos. Pero si yo necesito corroborar información que me pueda dar el entrevistado, se vuelve fundamental que yo vuelva a repetir una pregunta. Y repetir una pregunta, en otras palabras, sabemos que la respuesta puede ser similar o también podemos anticipar que el entrevistado diga, no, pero yo eso ya lo respondí, ¿sí? Si eso sucede es porque es muy claro y ya está muy sólido la información que ustedes quieren compilar. Por eso intenten, si en el caso de ustedes tienen una entrevista que tiene un punto fundamental que no pueden evadir los entrevistados, traten de hacer la misma pregunta de otra manera y traten de no hacerla seguida. Uno hace la pregunta 1 y a la pregunta 7 vuelve y repite eso,
pero de otra manera para tratar de corroborar la información o el indicador que ustedes quieren validar por medio de esa pregunta en la entrevista. De allí que para capturar toda la información es necesario que ustedes graben. Y yo les sugiero, pues si no pueden grabar por medio de video, que puedan grabar el audio o que puedan registrar la entrevista a manera de una llamada, pero que también pueda ser grabada y que el entrevistado dé el consentimiento de que se va a ser grabada, pero que la entrevista en sí no va a ser publicada desde la grabación, sino que va a ser condensada, transcrita y la información que allí se va a tratar, pero no es exactamente toda la entrevista que se va a grabar. Eso para bajar un poco la tensión de los entrevistados y además porque es una herramienta fundamental que los entrevistados deben conocer, que para que el entrevistador no transforme la respuesta de alguien, debe tener una fuente muy sólida, que sea por medio de una grabación o de un video que permita corroborar lo que pasó en la entrevista. Entonces, fijémonos en estos dos puntos. El primer punto que me parece importante abordar cuando uno hace el ejercicio del diseño de una entrevista es que las preguntas desde la teoría siempre nos han dicho: utilicen un registro que sea estándar, una formalidad que permita que el entrevistado entienda las preguntas, pero yo quisiera virar un poco la atención hacia una construcción un poco más sobria. Cuando uno diseña una pregunta, no sé si ustedes han notado, hay tanta formalidad en el lenguaje que muchas veces ni siquiera entienden qué es lo que uno está diciendo y responden como para tratar de cumplir con la labor que ustedes les encomiendan, pero no es necesariamente que esa respuesta sea lo que ellos entendieron desde la pregunta. Por eso es muy importante que cada pregunta que ustedes formulen también tenga sobriedad y baje el tono. Si uno, por medio del uso de un registro demasiado técnico, demasiado estándar, demasiado ceñido a la norma del español, hace que el entrevistado cambie su registro, está perdiendo información muy importante, porque siempre lo que uno necesita es la apertura del entrevistado, no que se formule una pregunta tan compleja que no la entienda el entrevistado y solamente tengamos como un resultado una inferencia de lo que entendió de esa pregunta. Así que por favor validemos que esas preguntas no rayen en el borde de la informalidad, pero que sí tengan una actitud un poco más tranquila, relajada, neutra, sobria sobre las realidades que tiene mi entrevistado, y que de esa manera uno no alce tanto el registro que termine como opacando esa posibilidad de que el entrevistado revele mucha información. El segundo elemento que me parece importante es utilizar marcadores escritos. Un marcador escrito son las notas que toman los entrevistadores cuando están desarrollando la entrevista. Es imposible, les digo yo, tomar todas las notas que se requieren a partir de lo que dice un entrevistado y de allí construir el recuento de la entrevista. Eso es imposible, porque la velocidad con que los entrevistados hablan no va a compararse con la capacidad de escribir o de yo tomar esas notas. Así que lo que uno hace es construir marcadores escritos. Uno tiene consigo las preguntas y tiene un espacio para poder escribir algunos puntos importantes. ¿Qué he hecho yo? En algunos momentos, en vez de escribir lo que dicen, si tengo la grabación al lado y estoy viendo el tiempo de la grabación, lo que hago es, por ejemplo, escribir el momento en el que pasó, ¿sí? Si esta es la pregunta 1, la información que me parece relevante la puedo encontrar en el segundo 0.35, ¿sí? Y cuando yo escribo esa información, me permite como volver a la grabación, escuchar lo que dijo el entrevistado y reconocer que ahí hay algo importante, ¿sí? Si no es así, pues ya ustedes pueden escribir
palabras clave que les permita a ustedes recordar algo que resulta muy importante dentro de lo que dijo el entrevistado. ¿Cómo diseñar entonces esa entrevista? Me parece importante volver a resaltar que esta tabla correlacional tiene un propósito, y es que nos vamos a enfocar aquí, en los indicadores. Ustedes construyeron unos indicadores y esos indicadores son los que nos van a ayudar a hacer la construcción de las preguntas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que tienen que contemplar es que si la tabla correlacional ya es coherente, sus indicadores deben ir a la par con las preguntas que han formulado, porque recuerden que los indicadores son aquellos elementos que son conductas observables o aquello que yo quiero identificar, que está relacionado con la hipótesis y que me lleva a responder las preguntas de investigación o los objetivos. En esa entrevista, si existe coherencia, entonces vamos a hacer y construir una relación entre los indicadores que ya tengo y las preguntas. Es solamente un ejercicio de revisión que ustedes pueden hacer como equipo y decir sí existe allí una conexión. Espero que ese barrido haya sido claro y que ustedes tengan más o menos una noción muy personal de cómo se puede desarrollar una entrevista. Quisiera pasar a mostrarles algo como un repositorio y algunos ejemplos de cómo uno almacena, organiza y gestiona todos esos datos que se recopilan a partir de las entrevistas. Entonces miremos, por ejemplo, en este caso, esto es un archivo de Drive, son varios archivos de Drive de una investigación que desarrollé hace un tiempo, donde ustedes van a notar que tengo los protocolos de la entrevista, tengo las grabaciones de las entrevistas, tengo las transcripciones de las entrevistas, los diarios de campo, las observaciones y los cuestionarios que fueron los instrumentos que utilicé. ¿Qué es un protocolo? Preguntarían ustedes, ¿no? Un protocolo viene siendo la preparación de cómo teníamos pensado que se iba a ejecutar esta investigación o particularmente esta entrevista. Y aquí, por ejemplo, con el respeto, ¿verdad?, de todos los nombres que aparecen aquí, pues aparece el lugar, quién entrevistaba, los horarios e íbamos llenando como más o menos cuáles eran la logística que se desplegaba desde la entrevista, y además de eso contábamos con toda esta relación de construir unos objetivos del estudio, de allí unos objetivos específicos, un icebreaking question y de ahí un follow-up, y de allí teníamos unas preguntas que se formularon desde la construcción del instrumento, pero también teníamos algo que llamaban probes. Los probes son unas preguntas que se derivan de la principal, es decir, esta, y que tenían como propósito aumentar la cantidad de datos que nos entregaban los entrevistados. Eso es, cuando uno formula una pregunta, de pronto los entrevistados se quedan callados o después de pensar no tienen una respuesta. Ahí es cuando uno anticipa unas preguntas probes que le permiten darle continuidad a ese proceso que uno quiere capturar. Y así cada pregunta, miren, una pregunta que se formula, de allí que utilizábamos unos probes para poder darle flujo y continuidad a esas respuestas de los entrevistados. Después de eso, también del protocolo, de las preguntas, ya teníamos un espacio donde se guardan las entrevistas, ¿sí? Esas las guardábamos en audio, y después de guardar esas entrevistas tenemos una carpeta donde se hace todo el proceso de la transcripción. Y en ese ejercicio de transcripción pues uno tiene desde el audio toda una construcción que tiene esta estructura, ¿sí? Y que nos va a dar cuenta que después de eso llega una fase de organización de toda esa transcripción, y nos llevaría como a un elemento posterior que son los códigos abiertos, que todavía no vamos a discutir porque eso ya es fase del análisis, apenas estamos trabajando con eso.
Aquí, por ejemplo, estamos ya categorizando cuáles fueron unas posibles respuestas y esto es una fase de codificación que le ayuda a uno a llegar a los resultados. Listo, entonces ya teniendo esas entrevistas y notando cuáles son los pasos, ¿sí? Un protocolo, después una grabación, después una transcripción, ya espero que ustedes tengan una noción un poco más sólida de cómo se consolida toda esa piscina de datos que se despliegan desde una entrevista y que no es solamente diseñar la pregunta y enviar la pregunta, sino que hay que anticipar mucho el futuro, qué va a responder el entrevistado, qué información valiosa voy a perder si no hago algo que no anticipé antes, si no lo implementé después de haberlo notado en el pilotaje. Todos esos elementos son cruciales en la construcción, es decir, en el diseño de esa entrevista que ustedes van a formular. ¿Listo? Con eso en mente, entonces, pasaríamos al segundo instrumento que van a ser las observaciones. Las observaciones me hubiese gustado haber tener un poco de espacio in situ donde nosotros lográramos ir a un espacio y mirar cómo las observaciones requieren unas técnicas sumamente complejas que hacen que el investigador note unos detalles. Sin embargo, como pues no podemos salir ni podemos contemplar eso, les voy a dar como un recorrido somero de qué es lo que pasa en una observación. Y entonces vamos a partir de la concepción de que una observación tiene dos fases fundamentales. La primera fase es la fase del enfoque. Y es una fase fundamental porque el observador debe tener mucho enfoque. Por favor, si ustedes están trabajando en grupos, no escojan a la persona que se distrae. Porque si van a escoger al observador, esa persona que se distrae, los datos no van a tener consistencia. El enfoque es el primer principio que yo creo les va a dar la posibilidad de obtener unos buenos datos. Y muchas veces, como suceden tantas cosas en un escenario, es probable que la observación la tengan que hacer dos personas o que la persona que la haga se apoye de audios o se apoye de videos que no van a utilizarse de manera multimodal, o sea, no van a aparecer como multimedia, sino que van a apoyar las fases de la escritura de una observación, que ya les explico eso. Entonces, en la fase de la observación, recuerden que uno lo que compila son una cantidad de mamarrachos que escribe a la carrera según el formato que uno utilice para poder tener o captar la mayoría de datos posibles. Y de ahí se pasa a una segunda fase que la vamos a conocer como el write-up. El write-up es digamos, como ese cierre del ejercicio de recolección de datos en una observación que no pasa en todos los instrumentos, pero en las observaciones sí. Uno comienza con un dato crudo y ese dato crudo son los mamarrachos y culmina con un write-up que ya es toda la organización de esa información que parte muy importante desde la memoria. Y por eso yo les recomiendo que cuando hagan un write-up siempre lo hagan lo más cercano posible al momento de la observación. En otras palabras es, si yo hice la observación un lunes, ojalá lo hagan ese lunes en la tarde o en la noche. Pero si yo hice una observación el lunes, para el viernes, ya lo que alcanzo a captar de la memoria no es lo mismo. Por eso siempre intenten ejecutar los write-up cercanos a la fecha de ejecución de la observación. ¿Sí? Y podríamos pasar entonces a ese tema de cómo se construye la observación desde el write-up. Y desde el write-up vamos a saber que existen unos metadatos. Esos metadatos son los que hay en la parte superior de la hoja, que debe tener como el observador, el nombre del observador y la fecha en que se hizo la observación. Otras personas utilizan la hora, ¿sí? Ustedes determinan, el metadato nunca es fijo, ustedes pueden determinar y pueden utilizar una codificación que sea así, o uno para la observación 1, implementer 2, o pueden poner el nombre de ustedes,
o las iniciales de ustedes y de allí ponen la fecha en que se realizó la observación, que sí es muy importante. Y seguido de eso, cuando sea posible, según el formato que utilicen, logren numerar las páginas. Cuando hagan el write-up deben tener por lo menos el número de líneas, no de páginas, el número de líneas de esas transcripciones, porque vamos a ver que ustedes no van a volver a toda la observación, sino que van a volver al número de línea. Y muy importante, para mantener el enfoque que les pedí al inicio, ese enfoque se mantiene con los objetivos o los indicadores ahí en la parte superior de la página. Que uno cuando esté observando nunca se pierda porque ya sabe que tiene que observar. Hoy mi indicador es este y hoy voy a observar esto. Recuerdo que mi objetivo es esto y voy a observar solo esto. Así no se distraen con otra información que ustedes consideren relevante. Pero como ya tienen el indicador ahí, se van a dar cuenta que esa información no es la que necesitan. Miremos unos ejemplos. Esto es un ejemplo de una observación ya en su última fase, ¿sí? Los mamarrachos no, ya esta es la última fase. Y en esta fase uno tiene aquí los metadatos de cuándo se hizo, quién la hizo, fecha, hora, por ejemplo. Y aquí los objetivos del estudio que le ayudan a uno a entender y no perderse. Y yo, por ejemplo, lo divido en categorías, descripciones y algunos, en este caso generé algo que se llaman unos insights. Esos insights se desplegaban a partir de lo que iba viendo y son como unos marcadores de algo importante que yo noté en esta primera parte de la observación, ¿sí? Eso es un ejemplo, pero hay muchos otros formatos. Ustedes los pueden determinar y en este caso miren cómo tenemos, por ejemplo, criterios, stages de las clases, las etapas de las clases, un checklist que me ayuda a determinar si eso lo vimos o no en la observación y de allí algunas evidencias que uno puede escribir, pero que no suceden así cuando uno está en la fase de la escritura, sino que debe tener un segundo momento que es lo que vamos a llamar el write-up, ¿sí? Me gustaría mostrarles también por medio de este formato aquí como unas observaciones, ya estos son códigos axiales que después miraremos, parten de un formato. Yo utilizo un formato que es muy simple, es categoría descripción observer insights y miren, tengo ahí algunos elementos que me ayudan a determinar qué observar y un espacio vacío y lo que hago es escribir a mano y escribir a mano y escribir a mano, obviamente utilizando una grabación de apoyo o algo que me permita volver y saber qué fue lo que pasó allí, que fue crucial poder grabar a alguien. Y ya en el write-up saco toda la información de ese formato, escucho el audio y empiezo a hacer una síntesis que se vuelve como una escritura abierta y miren, es texto, 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 texto y se vuelve texto, texto de todo lo que pasó, que en sí no es una transcripción sino una narración de qué fue lo que sucedió en ese momento que yo estaba observando, que si lo miramos dentro del formato, que en este caso por ejemplo no se pueden poner los números de línea, pues vienen así más o menos, ¿sí? Ya eso se vuelve una categorización o una información que es muy narrativa. Si ustedes lo ven, es bastante narrativa. Bien, entonces llegamos a hacer un recorrido desde la entrevista, algunas recomendaciones personales que les mando para hacer esta observación y vamos a abordar ese último instrumento que les prometí, que son los journals, ¿sí? Los diarios de campo son, yo pensaría que el instrumento más delicioso, es tan libre, es tan fácil de construir y a veces generamos tantos obstáculos mentales que se vuelve demasiado complejo. Los diarios de campo son quizá de los instrumentos más interdisciplinares y viejos que existen. Yo les diría que, pues ya después de que ustedes consulten en internet qué es un diario de campo, que eso hay billones de información sobre eso, yo creería que lo que tienen que determinar en equipo es, bueno, ¿cómo van a hacer esos journals? Yo les puedo decir que hay modos. Un primer modo es construirlo en video.
¿sí? Ustedes han visto películas, en Hollywood hay una cantidad de un astronauta que está haciendo un diario de campo y sale en la pantalla, eh, eh, dice, hoy es mi tercer día en Marte y tengo este problema y me ha sucedido, ¿sí? Y siempre es como hablándole a un computador o una pantalla. Eso puede ser un diario de campo, ¿sí? También puede ser un diario de campo un audio, una grabación. Tercer día de observación o tercer día de ejecución o tercer día de la fase de implementación en el colegio, tan. En el día de hoy, lo pueden hacer en inglés, lo pueden hacer en español, o de los modos más comunes es construir un diario que sea escrito. Ahora, el problema de hacer diarios escritos es que las personas tienden a ser muy pulcros en la escritura de un diario de campo, y eso es un gran problema, porque cuando yo me vuelvo demasiado meticuloso en la escritura, dejo escapar ideas. Y un diario de campo, si lo que necesita de un diario de campo es captar ideas, recopilar mis pensamientos, y por eso la escritura debe ser libre. No debe estar condicionada a una lengua, ni debe escribirse pensándose que esto lo va a ver el asesor o el evaluador. Un diario de campo no se escribe así, se escribe hacia el resultado y hacia la pregunta. Entonces ustedes van escribiendo y en ese ejercicio de escritura se pueden dejar ir por lo que pasó, las memorias, si se equivocan tachan, no hay problema. Los diarios de campo tienen la intención de compilar información de la manera más abierta posible, sensata posible y honesta posible, no como escribiendo un ensayo para que mi asesor mire a ver si escribo bien un journal o no. Se debe escribir con la intención de captar la información que yo estoy viviendo, sintiendo, pensando en este momento, de lo que pasó en clase, de qué nos pasó en el diseño o ejecución de un proceso. Siempre debe contemplarse así. Bien, y me parece que además de contemplar cómo va a ser el modo de entrega, es importante pensar en la esquematización. Cuando yo hago un journal, yo el journal no lo hago de escritura libre, quizás sea por no escribir, pero yo cuando hago un journal, primero digo, voy a hablarles de esto, voy a hablarles de esto, voy a hablarles de esto, me da viñetas, y después de construir esas viñetas, empiezo a escribir. Y en algún momento pues, me ha ocurrido que la viñeta 4 se mezcló con la 1, entonces ya descarto la otra. Pero eso me da como un orden de cómo voy a escribir el journal y que después no termine hablando de algo que no quería decir al inicio, ¿sí? Eso es fundamental en los procesos de planeación de la escritura de campo, y que pues si ustedes deciden hacerla por audio, por video o escribirla, pues ya lo determinan. Hay también una bifurcación entre el concepto de la escritura. Yo puedo escribirlo en computador o lo puedo escribir a mano. Personalmente me gusta escribir los journals a mano. No me gusta escribirlo en computador, aunque implica menos trabajo, porque cuando ustedes ya tienen el journal escrito a mano y hay que pasarlo a la escritura en computador, se vuelve pues un proceso más que se puede evitar y generando economía escribiéndolo en computador, sino que en computador yo no me siento tan cómodo ni me abro tanto a la reflexión y el pensamiento que le exigen a uno construir un journal. ¿Listo? Cuando yo hago un journal, yo no lo hago así a escritura libre. Yo normalmente lo que hago es esquematizarlo por medio de una construcción de unas viñetas. Y digo, voy a hablar de esto, voy a hablar de esto, voy a hablar de eso, voy a hablar de esto. Y ahí comienzo a escribir. Eso me permite como enrutar la escritura. Si yo comienzo a escribir, es probable que termine hablando de algo que no pensé al inicio y me pierda, ¿sí? En el hilo de ideas que se van derivando de allí. Mientras que cuando yo tengo una estructura, eso me permite como contemplar hacia dónde voy y cuáles son los caminos que voy a utilizar para llegar allí. Entonces es importante esquematizarlo, sea que lo van a hacer escrito o si lo van a grabar o si lo van a hacer por medio de video para captar la información. Recuerden también hacer los journals, inmediatamente pasa algo, ¿sí? No se limiten, que es que solo lo voy a hacer los viernes.
lo pueden hacer todos los días, pueden hacer 2 entradas o 3 entradas en un mismo día y no hay problema. Y que deben también escoger una bifurcación final sobre la escritura. Cuando yo hago la escritura, yo puedo hacerlo a mano o puedo hacer ese proceso de escritura en computador. Si lo hago en computador, me ahorro pues todo el proceso de escribirlo a mano. Lo que pasa es que personalmente yo, para reflexionar desde la escritura, me parece complejo, mientras que la escritura a mano me permite como ahondar un poco más sobre lo que sucedió. Entonces prefiero hacerlo por medio de la escritura a mano y después transcribirlo, o utilizar o transcribir solamente esos segmentos que ya después en el análisis se vuelven muy importantes para pasarlos a modo digital. Bueno, entonces pasemos a esta otra fase. Ya de aquí vamos a partir al modo en que se configura ese journal, ¿sí? Cuando uno construye el journal, va a tener una codificación simple. Esa codificación simple debe tener nuevamente unos metadatos, el cual puede ser el número de la entrada a ese diario, el nombre y fecha, ¿sí? Puede ser E1 como entry 1, el nombre del investigador o el nombre de la persona que esté registrando eso en el momento y la fecha. Y de ahí, en lo posible, numerar las líneas en Word, que eso se hace automáticamente. Si no saben, después miramos cómo se construye eso. Y como en la observación, poner los objetivos o los indicadores ahí en la página que nos permita dar cuenta de hacia dónde voy. Entonces miren este ejemplo. En ese ejemplo ya tenemos el metadato, número de línea y aquí pues toda la información. Esto que aquí esto fue un diario dialógico. Los diarios dialógicos son cuando hay 2 o 3 investigadores. Yo le paso mi diario al otro investigador para que me lea, y a partir de eso el otro investigador genera como unas reflexiones momentáneas que las vamos a llamar unos codas, y esas codas permiten como construir un diálogo interno de las memorias que uno tiene. Es un ejercicio muy bonito, le permite a uno como ahondar sobre esa realidad que está viviendo en la investigación. Bueno, y pues tenemos los objetivos, la codificación, ¿no? Y ya una escritura muy libre, sea en español o en inglés, de lo que pasó y de lo que ustedes quieran como retratar que está sucediendo en ese proceso. Bueno, con eso en mente, entonces, hemos culminado este clip donde se explican, bueno, no se explican, se da una concepción más que todo personal sobre el modo en que ustedes pueden diseñar, construir y pues abordar esa ejecución de las entrevistas, de los diarios de campo y de las observaciones, se va de segundo, para poder como llegar a esa fase de tener confianza con sus instrumentos y aplicarlos. Si no les da el tiempo y lo tienen que aplicar mañana, pues definitivamente esto también les puede ayudar un poco sobre la fase de condensación, que es cómo van organizando todos esos datos crudos que adquieren de allí. Bien, entonces recuerden, quédense en casa. Vamos a estar avanzando un poquito sobre los diferentes modos. Este split session pues voy a estar abordando instructional design y otros cuantos videos. Esto los decidí grabar porque definitivamente estos consejos pues no lo podemos ahorrar. Sin embargo, si hay preguntas, si ustedes quieren consultar algo, pues vamos a tener un feedback room, y vamos a tener otros espacios que pueden utilizar, como por ejemplo el WhatsApp, como por ejemplo unas citas que ustedes quieran consolidar. Pues nos reunimos y hablamos a profundidad sobre algo que no les queda claro, o sobre el modo en que ustedes interpretaron la información de lo que les acabé de dar. Pero vuelvo y los invito, yo no les voy a leer aquí que es una observación, porque hay tantos datos de eso que ustedes pueden simplemente en Google poner qualitative research observations in second language teaching or in applied linguistics, y
Cuando ustedes den eso van a ver que hay una cantidad de información y de datos que ustedes pueden utilizar. También hay información en YouTube que ustedes pueden consultar sobre videos, sobre qué es una observación, qué es una entrevista, cómo se formulan y se plantean las entrevistas. Y si, digamos, puede ser que ustedes no encuentren información sobre eso, me avisan que yo también les puedo guiar o los puedo enrutar a unos autores que hablen sobre lo que ustedes necesitan fundamentar, aunque pienso que ustedes ya han abordado eso desde la teoría. No siendo más, les mando un abrazote, estamos conversando, recuerden que si algo me preguntan y chao, nos vemos.